Todavía recuerdo ese día con absoluta claridad, el día en que todo en mi vida empezó a resquebrajarse de una forma que ya no tendría arreglo. Era una tarde de finales de otoño en Ohio. El cielo estaba cubierto y gris, con nubes pesadas colgando tan bajas que parecía que aplastaban a toda la ciudad. En ese momento yo era Daniel Miller, tenía 36 años y trabajaba como auditor interno para una empresa en Columbus. No tenía idea de que, en apenas unas horas, mi familia daría un giro completamente distinto. Mi trabajo era estable, pero jamás me emocionó. Solo eran números, informes y precisión hasta el último detalle. Aquella mañana, el teléfono sonó con fuerza, arrancándome de un sueño inquieto. Era mi padre, Juan Miller, con una voz urgente y tensa, como una cuerda a punto de romperse. «Daniel, tienes que venir a Dayton esta misma tarde. Sin excusas. Es un asunto familiar importante». No dijo nada más. Repitió la orden 2 veces y colgó. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No tenía idea de qué estaba pasando. Mi padre no era alguien que llamara por cosas triviales. Siempre fue directo, a veces incluso duro. Cerré rápido mis pendientes en el trabajo, pedí medio día libre y me subí a mi viejo Ford. El trayecto de Columbus a Dayton normalmente duraba alrededor de 1 hora, pero ese día se sintió interminable. Encendí la radio para calmar la ansiedad, pero las canciones alegres solo lograron irritarme más. Me pregunté si era algo relacionado con la salud de mi madre, María Miller, o si mi padre estaba en problemas financieros. Nuestra casa en Dayton era una vivienda sencilla de 2 pisos de madera, donde crecí entre recuerdos mezclados, cenas familiares cálidas alrededor de la mesa, pero también discusiones constantes sobre dinero y responsabilidades. Lucas, mi hermano menor, siempre había sido el centro de todos los problemas. Era 5 años menor que yo y, desde niño, había sido consentido por nuestros padres. Como el mayor, sobre mis hombros recaían todas las expectativas: estudiar duro, trabajar sin descanso, ser estable. Lucas, en cambio, era el genio creativo, siempre soñando en grande, pero sin terminar nada. Cuando doblé por la calle conocida, el sol se ocultaba tras los árboles desnudos. La casa apareció con luces cálidas en las ventanas, pero el ambiente se sentía pesado. Aparqué, respiré hondo y entré. La puerta estaba sin llave. Mis padres conservaban esa costumbre, como si Dayton fuera el lugar más seguro del mundo. Abrí la puerta de la sala y me quedé congelado. Lucas estaba sentado allí, elegantemente vestido con un traje gris brillante y una corbata roja intensa, con esa actitud segura tan suya que me dio ganas de dar media vuelta y marcharme. Sonrió ampliamente y levantó la mano, como si fuéramos viejos amigos que no se habían visto en años. «Daniel, ya llegaste. Genial». Su voz era amable, pero yo sabía bien que se escondía detrás. Mi padre estaba sentado en el viejo sofá, con el rostro severo, y mi madre, a su lado, tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Papá me ordenó sentarme, con una voz baja pero autoritaria. No hubo saludos cálidos ni preguntas sobre mi trabajo o mi vida en Columbus. Fue directo al punto, como si esto fuera una reunión de negocios y no un encuentro familiar. Lucas está desarrollando un proyecto innovador de startup. Necesita una inversión importante y debe lanzarse ahora o la oportunidad se perderá. Este es el futuro de tu hermano. Mi madre intervino de inmediato, con la voz temblorosa pero firme. Ya hemos invertido todos nuestros ahorros, hijo. El dinero que tu padre siempre llamaba nuestro colchón para la vejez. Pero aún nos faltan alrededor de $300,000. Tienes que aportar tú, Daniel, por el futuro de Lucas. Me quedé paralizado, como si alguien me hubiera golpeado el pecho. Mis padres jamás habían tocado sus ahorros. Papá siempre decía que eran intocables para la jubilación. Y ahora estaban dispuestos a tirarlo todo por otro de los proyectos revolucionarios de Lucas, y además me pedían $300,000 más. Para mí era una suma enorme, prácticamente todo lo que había ahorrado tras años de trabajo duro. Miré a Lucas y él simplemente sonrió, como si todo fuera perfectamente normal. No me tomó mucho tiempo pensar. Ese tipo de proyectos no eran nuevos viniendo de Lucas. Antes había hablado de una aplicación que cambiaría el mundo, luego de una empresa de entregas ultrarrápidas, después de bienes raíces virtuales.
Ideas que sonaban espectaculares, pero nunca llegaban a nada. Siempre prometía grandes ganancias y luego desaparecía con dinero prestado de amigos o bancos, dejando deudas que mis padres terminaban pagando. Lucas empezó a hablar emocionado, con el tono de alguien presentando una propuesta a inversionistas. Escucha, Daniel. Este proyecto combina tecnología blockchain con comercio electrónico. Vamos a crear una plataforma donde la gente pueda comprar y vender sin intermediarios. Ganancias totalmente seguras. Al menos el doble de la inversión en el primer año. Ya tengo socios en Silicon Valley. Solo necesitamos el capital para despegar. Esto no es una idea vaga, hermano. Esto es el futuro. Mis padres lo escuchaban embobados. Los ojos de papá brillaban de esperanza y mamá asentía una y otra vez, como si Lucas estuviera describiendo un gran invento. ¿Ves, Daniel? Nuestro Lucas es tan talentoso, dijo mamá, llena de orgullo. Se atreve a pensar en grande, a asumir riesgos. No como otros que solo juegan a lo seguro. Sentí la sangre subir a mi rostro. A diferencia de ellos, negué con la cabeza y me mantuve firme. No, mamá, papá. Este proyecto es demasiado vago. No hay un plan claro, ni informes financieros, nada. Necesito ese dinero para mi propio futuro. No puedo asumir ese riesgo. Mi padre golpeó la mesa con la mano, el sonido seco resonó en la sala cargada de tensión. Su rostro se enrojeció de ira, los ojos llenos de decepción y furia dirigidos hacia mí. Eres egoísta, dijo en voz alta. Solo piensas en ti, Daniel. Esto es familia, no tus libros contables. Eres el mayor. Tienes la responsabilidad de apoyar a tu hermano. Apretó los dientes y bajó la voz, lo que resultó aún más intimidante. Viviendo así, no mereces ser el hijo mayor. El aire se congeló. Me quedé de pie, con el corazón golpeando tan fuerte que lo oía en mis oídos. Nunca había visto a mi padre tan furioso y amargado, como si años de frustración acumulada estallaran en ese instante. Mi madre tomó la palabra enseguida, alineándose por completo con Lucas. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su mirada estaba llena de reproche. Tiene razón, dijo, con voz temblorosa pero firme. Estás celoso de tu hermano, ¿verdad? Lucas se atreve a soñar, a arriesgarse. ¿Y tú? Siempre jugando a lo seguro. ¿Quieres verlo fracasar solo para demostrar que tú tenías razón? Respiré hondo para mantener la calma. Mamá, papá, no estoy celoso de Lucas. Solo estoy siendo realista. ¿Cuántos proyectos ha hecho ya? Siempre prometiendo maravillas y terminando en deudas y fracasos. ¿Y quién limpia el desastre cada vez? Papá levantó la mano, cortándome bruscamente. No quiero oír eso. No hay más discusión. Tienes que ayudar. Es mi decisión. Mi madre juntó las manos con fuerza. Te lo ruego, hijo. Solo esta vez. Somos familia. No puedes darle la espalda a tu hermano. Lucas habló por fin, con una voz suave frente a nuestros padres. Mamá, papá, Daniel tiene sus razones. No lo culpo. Pero sin este dinero, mi oportunidad se perderá. Luego me miró. Por una fracción de segundo, sus ojos se volvieron fríos y presionantes. Una advertencia silenciosa que conocía demasiado bien. Me di cuenta de que esa escena se había repetido toda mi vida, Lucas siempre protegido, perdonado, con segundas oportunidades. Yo, en cambio, debía ser perfecto y jamás decir que no. La tensión era insoportable, pero esta vez no cedí. Lo siento, mamá y papá, pero no puedo ayudar a Lucas. La sala quedó en un silencio mortal. Papá se levantó de golpe, con una mirada aterradora. Si no ayudas, dijo, palabra por palabra, entonces desde hoy no tenemos relación. No nos consideres más tus padres. Mi madre asintió, todavía llorando, pero con una firmeza inesperada. Así es. Vete, Daniel. No necesitamos un hijo como tú. Me quedé inmóvil un momento, con la garganta cerrada. Alguna vez me han preguntado, dije con voz ronca, ¿cómo he tenido que vivir para salir adelante todos estos años? Papá se dio la vuelta, haciendo un gesto de desprecio. No necesito saberlo.
Un hijo mayor no calcula. Sacrificarse por su hermano es su deber. Solté una risa amarga. ¿Y yo qué? ¿Alguna vez se me permitió fallar? ¿O ese privilegio es solo para Lucas? Mi madre negó con la cabeza. No digas más. Desde niño siempre fuiste calculador. Lucas es distinto. Él se arriesga. ¿Y se arriesga con el dinero de quién? Pregunté. ¿Con el suyo? ¿Con el de ustedes? ¿Con su futuro? Lucas frunció el ceño, perdiendo la calma. Basta, hermano. Siempre crees que eres el único que tiene razón. Lo miré fijamente. No. Soy el único aquí que se atreve a decir que no. Mi padre señaló la puerta. No quiero oírte más. Fuera de mi casa ahora mismo. Asentí, sintiendo dolor y vacío al mismo tiempo. Me iré, pero hoy no soy yo quien abandona a la familia. Es la familia la que decide abandonarme. Salí aturdido, como si me hubiera caído un rayo. No me defendí más. Cerré la puerta y los insultos resonaron detrás. Ingrato, vete de mi casa. Subí al coche y conduje hacia la oscuridad, con lágrimas cayendo sin control. Así comenzó la pesadilla. En los días siguientes viví como un alma perdida. Cada mañana despertaba en mi pequeño apartamento en Columbus, mirando al techo, intentando convencerme de que todo había sido un mal sueño. Pero el teléfono sonaba y la realidad me golpeaba. La primera llamada llegó 3 días después. Era mi padre. ¿Ya lo pensaste mejor? Lucas necesita el dinero. No destruyas a la familia por tu egoísmo. No voy a cambiar de decisión, papá, respondí y colgué. Mi madre llamó después, suplicante. No puedo dormir pensando en Lucas. Ayúdalo solo esta vez. Volví a negarme. Esas llamadas cortas me dejaban heridas profundas. Con el tiempo se hicieron menos frecuentes, hasta que tras 3 meses, llegó la última. Esta es tu última oportunidad, dijo mamá. Si no ayudas, no nos culpes. Ya decidí, respondí, y no cambiaré. Luego, silencio. Un castigo más cruel que cualquier grito. Me volqué por completo al trabajo. Empecé a quedarme horas extra, a asumir más responsabilidades. El trabajo se convirtió en mi ancla. Ahorré cada centavo, planeé mi futuro con cuidado, renuncié a lujos. Mientras tanto, en redes sociales veía a Lucas presumiendo autos caros y fiestas. No era envidia. Yo sabía la verdad detrás de esa fachada. El tiempo pasó y el corte con mis padres fue total. Sin llamadas, sin mensajes. Volví a Dayton un par de veces, intentando acercarme, pero siempre encontré puertas cerradas. Hasta que una vecina me confirmó lo que ya sabía. Para ellos, yo era el egoísta, el villano. Regresé a Columbus y seguí construyendo mi vida en silencio. Ascensos, ahorros, estabilidad. Ya no esperaba aprobación. Y aunque el dolor seguía ahí, entendí que decir no también fue una forma de salvarme. Mi vida y la de Lucas se volvieron cada vez más opuestas. Él eligió el brillo y el riesgo. Yo elegí el silencio y la seguridad. Entre nosotros no había solo una diferencia de estilo de vida, sino un abismo enorme creado por la traición dentro de la familia. No sabía a dónde me llevaría el futuro, pero en ese momento entendí con absoluta claridad que no tenía otra opción más que seguir avanzando paso a paso, mientras la pesadilla de mi familia tomaba forma con cada día que pasaba. Los años siguientes transcurrieron en calma, como un río sereno con corrientes ocultas bajo la superficie. Mantuve mi rutina de siempre en Columbus, trabajo de auditoría con números precisos, noches solitarias con libros y café negro. Pero entonces la vida, de manera inesperada, trajo un rayo de luz llamado Raquel. La conocí una tarde lluviosa en una pequeña cafetería cerca de la oficina. Yo estaba sentado en una mesa del rincón revisando informes en mi portátil cuando ella entró empapada, pero sonriendo con una calidez que iluminó el lugar. Raquel era maestra de primaria, tenía 32 años, el cabello castaño ligeramente rizado y unos ojos verdes llenos de vida. Me pidió si podía tomar la silla junto a mí porque el lugar estaba lleno, y así comenzó nuestra conversación. Al principio hablamos de cosas triviales, como el clima de Ohio, pero poco a poco las charlas se volvieron más profundas.
libros favoritos, películas, sueños. Yo nunca fui alguien que se abriera con facilidad, pero con Raquel todo se sentía extrañamente natural. Su presencia me dio una paz que no había sentido en años de tensión familiar. Las llamadas silenciosas de mis padres y las publicaciones ostentosas de Lucas desaparecían cada vez que estaba con ella. Raquel nunca me presionó para que hablara ni me juzgó por lo que había vivido. Simplemente escuchaba. Me hacía sentir visto y respetado de verdad. Nuestro amor creció despacio, sin alardes, construido sobre el respeto mutuo, la escucha y la confianza. No había viajes lujosos ni regalos caros. Caminábamos por el parque, cocinábamos juntos en mi pequeña cocina o hablábamos durante horas sobre el futuro. Ella me contaba historias de sus alumnos, niños traviesos pero adorables, y yo le hablaba de mi trabajo, números secos pero seguros. Poco a poco empecé a abrirme. Una noche, sentados en el sofá mientras la lluvia golpeaba la ventana, decidí contarle todo. Raquel, mi familia es muy complicada. Le relaté la vieja discusión, cómo mis padres eligieron a Lucas y me apartaron. Las llamadas llenas de presión que luego se volvieron silencio. No adorné nada ni oculté detalles. Lo dije todo con la voz temblorosa, mirando la oscuridad afuera. Mi corazón latía rápido, temiendo que se alejara. Pero Raquel solo apretó mi mano con más fuerza. No me juzgó ni me exigió explicaciones. Se quedó a mi lado, convirtiéndose en un apoyo emocional firme, ayudándome a soltar poco a poco una culpa que nunca fue mía. Me dijo con suavidad, pero con total convicción, que no era mi culpa, que cada persona había elegido su camino y que yo también tenía derecho a elegir el mío. Sus palabras fueron como agua fresca, calmando heridas que llevaban demasiado tiempo abiertas. Ella no intentó arreglarme. Simplemente estuvo ahí, escuchando en noches de insomnio cuando los recuerdos volvían, animándome cuando dudaba del futuro. Con el tiempo, esa culpa de sentirme egoísta o de haber abandonado a mi familia se fue desvaneciendo. Raquel me ayudó a entender que no había sido un traidor, solo alguien que se protegió a sí mismo. Esas conversaciones duraban horas, a veces entre lágrimas, pero siempre terminaban con una sonrisa. Ella se convirtió en mi ancla, haciendo que esperara cada nuevo día con ilusión. Con el tiempo, hablamos de casarnos. Elegimos una boda pequeña y acogedora en una iglesia sencilla. Era primavera y los cerezos florecían en Ohio. No queríamos extravagancias, apenas 50 invitados, sin fiestas lujosas. Escogimos una pequeña iglesia a las afueras de Columbus, con bancos de madera antiguos y luz filtrándose por vitrales de colores. Aún así, envié invitaciones a mis padres y a Lucas, aunque no pude ocultar mis nervios. Me repetía que quizá cambiarían, que tal vez esta vez vendrían. Las invitaciones salieron con unas pocas líneas que me costaron mucho escribir. Espero que puedan venir. Luego llegó un silencio largo y pesado. Ninguna respuesta. Ninguna llamada. Intenté no pensar demasiado en ello y concentrarme en la alegría que venía. La mañana de la boda me desperté temprano, me puse un traje gris sencillo y entré a la iglesia cálida, llena del aroma de flores frescas y música suave de órgano. Estaban nuestros amigos, colegas y los padres de Raquel, que me recibieron con un abrazo sincero. «Bienvenido, hijo. Estamos orgullosos de ti», me dijeron. Ese afecto incondicional me conmovió profundamente. Raquel entró con un vestido blanco sencillo, hermosa como un ángel, y en ese instante mis preocupaciones parecieron desaparecer. Intercambiamos votos entre risas y emoción. Pero durante la ceremonia, la realidad golpeó con fuerza. Nadie de mi familia apareció. Los asientos reservados para ellos estaban vacíos. No había padre, ni madre, ni Lucas. Miré de reojo y sentí el pecho encogerse. Aunque todos sonreían a mi alrededor, me sentí solo. Una vergüenza silenciosa me recorrió el cuerpo en mi propia boda. Raquel me apretó la mano y susurró. «¿Estás bien?» Asentí, pero mi mente se fue al pasado. Recordé años de comparaciones constantes, de esfuerzos ignorados mientras cualquier intento de Lucas era celebrado como talento. Yo era el hijo responsable, el que estudiaba, trabajaba y nunca fallaba. A Lucas se le permitía soñar y equivocarse. Recordé graduaciones sin mis padres,
llamadas frías cuando conseguí mi primer trabajo, mientras ellos se emocionaban con el próximo plan de Lucas. Siempre tuve que ser estable y sacrificarme. Lucas podía fracasar. Esa injusticia se acumuló hasta estallar en aquella discusión que lo cambió todo. Volví al presente cuando Raquel me sostuvo la mano y sus padres me sonrieron con comprensión. «Desde hoy no tienes que estar solo», me dijeron. «La familia es donde no tienes que demostrar nada». Salimos de la iglesia entre aplausos y confeti. Pensé que era un nuevo comienzo, aunque en el fondo una inquietud seguía latente. La vida después de la boda fue tranquila, casi como un sueño. Pasaron 4 años rápidamente. Nos mudamos a una casa más pequeña en las afueras de Columbus, cerca de un parque. Mi trabajo siguió estable y fui ascendido a gerente. Vivíamos sin preocupaciones financieras. La verdadera felicidad llegó cuando nació Lía, nuestra primera hija. Llegó una mañana de verano, con los ojos grandes como los de Raquel y una sonrisa que me derretía el corazón. Tenerla en mis brazos me dio un sentido de plenitud que nunca había conocido. Pasaba horas jugando con ella, cambiándole pañales, arrullándola. Raquel y yo compartimos noches sin dormir y risas. Compramos una pequeña casa de 2 pisos tras años de ahorro. No era lujosa, pero era nuestra. Pinté la habitación de Lía, instalé un sistema de seguridad y cada noche la risa llenaba la sala. Era una vida sencilla, segura, suficiente. Pero una noche tranquila lo cambió todo. Era una tarde fría de otoño. Yo jugaba con Lía en la sala mientras Raquel cocinaba. El teléfono vibró de repente. Miré la pantalla y sentí que el corazón se me detenía. Era Juan, mi padre. Después de 4 años de silencio. Contesté con una mezcla de miedo y esperanza. Pero su voz sonó autoritaria, sin saludo. «Daniel, Lucas está en graves problemas. Está en bancarrota. Necesita tu ayuda. Tienes que vender la casa y pagar sus deudas». Me quedé helado. Vender nuestra casa. Nuestro hogar. Me negué con firmeza. No puedo. Tengo mi propia familia. Las acusaciones y los ruegos comenzaron. Mi padre amenazó. Mi madre lloró. Colgó diciendo que me arrepentiría. Esa noche no pude dormir. En los días siguientes comenzaron las llamadas, los mensajes, las presiones. También Lucas empezó a llamarme, suplicando, prometiendo cambiar. Pero era el mismo patrón de siempre. Viví semanas de ansiedad constante, sobresaltado por cada sonido. En medio de todo, Lía se convirtió en mi refugio. Su risa, sus cuentos antes de dormir, su voz inocente preguntando por qué estaba triste me devolvían la calma. Raquel siempre estuvo a mi lado, sosteniéndome en silencio, recordándome que era lo verdaderamente importante. Ayudándome a mantener la calma frente a los ataques mentales constantes de mi antigua familia. Ella escuchaba todo con paciencia, luego me abrazaba con fuerza y decía, «No estás solo. Vamos a enfrentar esto juntos». Rachel me recordó que ellos no tenían ningún derecho a obligarme, que esta era nuestra casa y que nadie podía cruzar ese límite. Cuidaba de la familia en silencio, cocinando mis platos favoritos, llevando a Lily a jugar para que yo pudiera descansar y recuperar el equilibrio. Su presencia y su apoyo me fortalecían día tras día. Aún así, persistía una preocupación, que esa presión terminara afectando a mi esposa y a mi hija y que tendría que hacer para protegerlas de consecuencias que no merecían. Una noche, mientras cenábamos en lo que parecía un ambiente tranquilo, unos golpes desesperados en la puerta interrumpieron todo. Estábamos riendo, Lily contaba historias de la escuela, cuando los golpes fuertes me sobresaltaron. Fui a abrir y me quedé helado al ver a mis padres de pie en el porche, con una mirada y una actitud que dejaban claro que consideraban este lugar como un sitio al que podían llegar cuando quisieran. Papá empujó la puerta y entró. Mamá lo siguió, con el rostro enrojecido. «Declan, hemos venido. Tenemos que hablar de esto», dijo. Entraron a la sala y se sentaron como si la casa fuera suya. Sin saludos ni rodeos, volvieron de inmediato al tema de siempre, insistiendo en que debía vender la casa para salvar a Logan. Papá hablaba en voz alta, dura, presionando palabra por palabra. «Tienes que vender esta casa ahora mismo. Logan está al límite.
Se está hundiendo día tras día. ¿Lo entiendes? Esto no es una opción. Es tu responsabilidad con la familia. Mamá rompió en llanto y se acercó a mí, con la voz temblorosa y desesperada. Hijo, te lo ruego. Solo esta vez. Vende la casa y todo se arreglará. Ya no puedo más. Respiré hondo, miré a Lily temblando en los brazos de Rachel y luego enfrenté a mis padres. Ya lo he dicho con claridad, dije despacio, intentando mantener la calma. No voy a vender la casa. Esto no es algo que puedan imponerme. Papá golpeó la mesa con la mano, el sonido seco resonó en la habitación. ¿Quién te crees para desafiar a tus padres? Yo digo que vendas y vendes. ¿Entendido? Tienen que irse ahora mismo. Esta es mi casa y la de mi familia. Si no se van, llamaré a la policía por invasión, respondí sin retroceder, consciente de que ese era el límite final que debía trazar para proteger a mi esposa y a mi hija. Mis padres se marcharon furiosos, lanzando amenazas vagas pero escalofriantes, como si aquel enfrentamiento fuera solo el comienzo. «¿Te vas a arrepentir?», gruñó papá. «Eres cruel», sollozó mamá. Cuando la puerta se cerró, me quedé inmóvil en la sala, comprendiendo que la frontera entre mi antigua familia y la actual había sido gravemente violada. Desde ese momento supe que no tenía otra opción que proteger a mi esposa y a mi hija a cualquier costo. La ansiedad me invadió, pero estaba decidido. El llanto de Lily seguía resonando en mi cabeza y la mirada preocupada de Rachel me atravesaba el corazón. Ya no eran solo amenazas a distancia, habían irrumpido en nuestro hogar, convirtiendo nuestro refugio en un campo de batalla. Abracé a Rachel y a Lily con más fuerza y susurré: «No permitiré que esto vuelva a pasar». Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, con imágenes que se repetían sin parar: papá golpeando la mesa, mamá llorando, la amenaza velada. «Te vas a arrepentir». Me preguntaba hasta dónde llegarían. ¿Volverían, esta vez con Logan? ¿O algo peor, podrían lastimar a Lily? Una sensación de inquietud me envolvió como una sombra. Pasé la noche en vela, atento a cualquier ruido del exterior. Las noches siguientes fueron iguales: sudor frío, inquietud constante a pesar de la habitación cálida. Durante el día intentaba actuar con normalidad, llevaba a Lily al preescolar, trabajaba con mis habituales números de auditoría, pero mi mente permanecía en alerta. Tras muchas noches así, decidí hablar con Rachel de manera directa sobre la casa. Era una noche tranquila, Lily dormía profundamente en su habitación. Nos sentamos en el sofá con tazas de té caliente y empecé. «Rachel, ya no me siento seguro aquí. Mis padres no van a detenerse. Ya invadieron nuestra casa una vez y temo que lo hagan de nuevo». Le conté todas mis preocupaciones: las llamadas de presión, la agresividad, las amenazas. Rachel escuchó con atención, con los ojos llenos de preocupación, pero firme. Admití que la casa, símbolo de la estabilidad que habíamos construido, ahora estaba contaminada por el pasado. Propuse venderla y mudarnos lejos para terminar de una vez con el acoso. Si la vendemos y nos vamos lejos, no podrán encontrarnos. No quiero que Lily crezca con miedo. Decirlo me aceleró el corazón. Temía la reacción de Rachel. Esa casa guardaba recuerdos: los primeros pasos de Lily, las cenas acogedoras, el pequeño jardín que plantamos juntos. Pero Rachel no dudó. Priorizó nuestra seguridad y nuestra paz por encima de cualquier apego material. «Tienes razón, Declan. La casa es solo una propiedad. Lo importante es que estamos juntos. Hagámoslo por Lily». Me abrazó y, en ese momento, sentí alivio mezclado con ansiedad. Planeamos todo de inmediato: buscar un agente confiable y mantenerlo en absoluto secreto. Pusimos la casa en venta discretamente, por debajo del precio de mercado, para lograr una venta rápida. Nada de anuncios públicos, solo contacto con algunos compradores potenciales a través del agente. Un 10% menos del valor habitual, un sacrificio necesario para ganar tiempo. Cada visita me ponía nervioso, atento a cualquier señal de Dayton. Rachel se encargó de los trámites, yo, de las finanzas. El trato se cerró con rapidez, en apenas 2 semanas. Los compradores, una pareja joven, estaban encantados con la oportunidad.
Firmamos la transferencia ante notario y solté un suspiro de alivio al sostener el contrato. Nos mudamos de inmediato. Alquilamos temporalmente una casa a unas 40 o 50 millas de distancia, lo suficientemente lejos para evitar visita sorpresa. Llevamos solo lo esencial, algo de ropa y objetos personales. El nuevo lugar, en un pequeño pueblo cerca de la frontera de Ohio, tenía un aire tranquilo y vecinos amables. Todo fue rápido. Lily lloró por dejar sus juguetes favoritos, pero la consolamos. Compraremos otros nuevos, cariño. Yo llevé mi computadora de trabajo, Rachel sus libros de enseñanza y algunos recuerdos, como nuestra foto de boda. Los primeros días en la casa alquilada nos adaptamos con rapidez, acomodamos la habitación de Lily, hicimos compras básicas. Me sentía más seguro, aunque la ansiedad seguía ahí. ¿Nos encontrarían? Hicimos lo correcto. Ahora vivamos en paz, me animaba Rachel. Menos de una semana después, cuando apenas nos estábamos asentando, recibí una llamada inesperada de la policía local. Informaban de un grave acto de vandalismo en la casa, ahora a nombre de los nuevos dueños, y solicitaban mi presencia para aportar información. El teléfono sonó temprano. La voz del oficial era seria. Señor Miller, necesitamos que venga de inmediato a la antigua dirección. Hubo vandalismo y usted es el propietario anterior. Me quedé atónito, con las manos temblando al colgar. ¿Vandalismo? ¿Quién podía haber hecho algo así? Le dije a Rachel que debía ir. Algo había pasado en la antigua casa. Ella me pidió que tuviera cuidado. Conduje de regreso con la mente hecha un caos. La carretera parecía interminable. El viento frío entraba por la ventanilla y mi imaginación volaba hacia lo peor. Al llegar, vi patrullas y a los compradores allí, con un ambiente tenso. El joven comprador estaba pálido junto a un oficial. ¿Usted es Miller? Pase y vea, dijo el agente. Entré y me quedé paralizado. La destrucción era total, muebles destrozados, pisos rayados con cortes profundos, el sofá volcado, los dormitorios saqueados, la cocina llena de platos rotos. El olor a pintura en aerosol y madera quemada impregnaba el aire. El corazón se me encogió. Aquella había sido mi casa, ahora parecía un campo de guerra. La pareja estaba furiosa. Acabamos de mudarnos y ahora esto, decían. La policía tomó mi declaración, revisó fechas, el estado de entrega y los trámites legales. Preguntaron si tenía enemigos. Negué con la cabeza, aunque en mi interior sospechaba de mis padres. Revisaron cámaras de seguridad de los vecinos y el sistema que yo había instalado. ¿Reconoce a estas personas?, preguntó el oficial, mostrándome el vídeo. Miré la pantalla y sentí que el corazón se detenía. Eran mis padres. Entraban por la puerta trasera, con bates de béisbol, destrozando todo. Mamá pintaba las paredes con aerosol. No había duda. Los intrusos eran ellos. John y Harper fueron citados de inmediato y, frente a las pruebas, tuvieron que confesar la invasión y los daños. Fui llamado a la comisaría para escuchar su declaración. Papá estaba sentado, envejecido, mamá lloraba sin consuelo. Dijeron que no sabían que había vendido la casa y que solo querían presionarme psicológicamente para obligarme a vender y rescatar a Logan, sin pensar en las consecuencias legales. Creímos que aún era su casa. Solo queríamos asustarlo para que vendiera, dijo papá. No teníamos otra opción para salvar a Logan, sollozaba mamá. Escuché en silencio, con una sensación de vacío. Comprendí que ese lazo de sangre había cruzado un límite irreparable. Salí de la comisaría, conduje sin rumbo, las lágrimas cayendo. Una nueva vida me esperaba, pero esa herida no sanaría. El caso llegó rápidamente a los tribunales. Con pruebas claras de invasión y daños, el juez ordenó a mis padres compensar a los compradores por todas las pérdidas. Fui citado como testigo. El tribunal de Columbus olía a madera vieja y papeles. La pareja relató el horror de encontrar su casa destruida. Se mostraron los vídeos, las huellas, los testimonios. La defensa intentó minimizarlo, pero el juez fue claro. La sentencia fue contundente. Debían pagar la reparación total, honorarios legales y daños emocionales por una suma superior a $50,000. Vi a mis padres bajar la cabeza.
Sentí dolor y, al mismo tiempo, alivio. Después supe que tuvieron que vender su única casa para pagar. Un antiguo vecino me llamó y me contó que la vendieron rápido y barato. Todo el dinero restante, unos $20,000, se lo dieron a Logan para cubrir sus deudas. No me sorprendió. Siempre fue así. Elegí no intervenir. No volver al ciclo de sacrificio que me había destruido. Seguí adelante con mi esposa y mi hija, manteniendo el límite. La herida dolía, pero seguí avanzando, ansioso, sí, pero firme. Con el tiempo, la vida volvió a la calma, hasta que un detalle inesperado me hizo dudar de todo. Un día, alguien mencionó que Logan llevaba una vida lujosa, sin esconderse. Eso contradecía por completo la historia del peligro que nos habían contado. Esa noche no pude dormir. Miré a Rachel y susurré, creo que Logan les mintió a mis padres. Ella me animó a investigar con cuidado. Revisé discretamente sus redes sociales. Autos, fiestas, sonrisas. Ningún rastro de miedo. Y entonces lo supe, algo no cuadraba. La verdad aún no había salido a la luz. Unos días después, mientras me detenía en una cafetería conocida cerca del centro de Columbus para reunirme con un socio de trabajo, vi algo que jamás esperé. Allí estaba Logan, sentado con total naturalidad, conversando animadamente con un desconocido. El ambiente era completamente normal. La cafetería estaba llena, el olor a café recién tostado impregnaba el aire y el ruido del molino era constante. Yo acababa de entrar, dispuesto a pedir un latte, cuando lo vi en un rincón apartado, riendo con un hombre de mediana edad, vestido con un traje barato. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Era una coincidencia o una señal? Logan se veía sano, seguro de sí mismo, tranquilo. Nada que ver con alguien que supuestamente huía de la mafia. Giré el rostro para evitar que me reconociera, pero una inquietud más fuerte me empujó a sentarme en una mesa cercana. Le di la espalda, fingiendo trabajar en mi portátil, ocultando mi presencia mientras su conversación empezaba a llegar con claridad a mis oídos. Acerqué la silla a la pared, abrí el ordenador y simulé teclear, con los oídos tensos. La ansiedad alcanzó su punto máximo. Me temblaban las manos al sostener la taza de café. Temía que me descubrieran, pero no podía perderme ni una palabra. Entonces me quedé helado. Escuché a Logan contar con total claridad cómo había inventado la historia de la mafia para presionar a nuestros padres, obligarlos a vender la casa y darle dinero para pagar sus deudas. Su voz era tranquila, incluso presumida, acompañada de una risa burlona. ¿Recuerdas cómo les hablé a mamá y papá?, decía Logan, como si relatara una broma inocente. Me inventé amenazas de la mafia. Les dije que vendrían por toda la familia si no pagaban. Entraron en pánico enseguida. Rió con satisfacción. Vendieron la casa rápido. Solo tuve que presionarlos un poco. Incluso juntaron los últimos $20,000 para mí. Pan comido. Cada palabra era como una cuchillada. El hombre frente a él soltó una carcajada y preguntó curioso cómo lo había logrado. Logan se encogió de hombros y respondió con frialdad brutal. Contraté a un amigo para hacer llamadas amenazantes y enviar mensajes tipo «paga o iremos a tu casa». Mamá y papá se lo creyeron todo. Picaron completo, con anzuelo y todo. Luego añadió, jactándose. Ahora están alquilando, pero yo conseguí el dinero para mis deudas reales. Me quedé paralizado, la sangre parecía haberse congelado en mis venas. La incredulidad dio paso a una rabia sofocante. Lo había planeado todo. Había estafado a nuestros propios padres. Logan siguió hablando, planeando el siguiente engaño. Ahora toca la tía Susan. Le diré que la mafia me persigue y que necesito dinero urgente. Tú haces de acreedor y la llamas con amenazas. Ella me adora. Seguro que paga. El hombre asintió. Buena idea. Consigo una tarjeta nueva. ¿Cuánto pedimos? Al menos 10,000, respondió Logan con una sonrisa. En ese momento entendí que no era un impulso desesperado, sino un fraude sistemático. Logan calculaba todo sin el menor remordimiento, como un estafador profesional. Mi corazón latía desbocado, pero me obligué a mantener la calma.
Con el teléfono oculto bajo la mesa, grabé toda la conversación. Sabía que aquello era una prueba directa e irrefutable. Cuando se levantaron para irse, detuve la grabación y solté el aire que había contenido. Mi pecho ardía de rabia y determinación. Al día siguiente, decidí enfrentar a Logan. Llamé desde un número desconocido y concerté una cita en un parque céntrico. «Logan, soy de Clan. Tenemos que hablar». Aceptó sin dudar, seguramente creyendo que yo había cedido. Nos encontramos bajo los árboles verdes, con el viento frío del otoño soplando entre las hojas. Logan llegó con su sonrisa habitual, seguro de sí mismo. «Sabía que volverías en razón», dijo. «La familia no se abandona. Necesito tu ayuda». No le devolví la sonrisa. Lo miré directo a los ojos. «Logan, lo sé todo. La historia de la mafia fue un montaje. Usaste el miedo de mamá y papá para obligarlos a vender la casa y darte el dinero». Se quedó rígido un instante y luego soltó una risa forzada. «¿De qué hablas? ¿Quién te metió esas ideas?» No discutí. Lo escuché yo mismo. Te escuché contar cómo los asustaste, cómo contrataste a alguien para las llamadas. Aquí está la grabación. La reproduje. Su voz sonó clara, inconfundible. El parque quedó en silencio. Logan palideció, pero enseguida reaccionó con furia. «Estás loco. Esa no es mi voz. Editaste eso para culparme», gritó. «Siempre has sido así, envidioso. Te alegras de mis problemas». «¿Envidioso de qué?», pregunté con calma. «¿De que engañaras a nuestros padres y los dejaras sin casa?». Golpeó el banco con el puño, rojo de ira. «Tú eres el que no quiere a la familia. Todo lo haces para demostrar que tienes razón». No respondí más. Lo miré una última vez y entendí que no había arrepentimiento, solo orgullo herido. Me di la vuelta y me fui, con el viento frío de Ohio golpeándome el rostro. De regreso a casa, la grabación seguía en mi teléfono. Rachel me esperaba con Lily jugando en el suelo. Cuando le conté todo, me abrazó fuerte. «¿Y ahora qué vas a hacer con eso?», me preguntó. No respondí enseguida. Miré por la ventana del tranquilo barrio. Pasaron días de reflexión, noches sin dormir y café amargo por las mañanas. Pensé en mis padres y en los otros familiares que podían ser las próximas víctimas. Finalmente tomé una decisión: llevar todo a la policía, no por venganza, sino para detenerlo. Fui a la comisaría de Columbus en una mañana lluviosa. El oficial a cargo, el señor Ramírez, escuchó con atención. «Esto es grave, señor Miller. Fraude organizado y amenazas falsas. Investigaremos». Entregué la grabación y todos los detalles. La investigación avanzó rápido. Logan y su cómplice fueron citados. Bajo presión y con pruebas claras, Logan terminó confesando. Había estafado a varios familiares y gastado el dinero en fiestas y coches. El juicio llegó pronto. El tribunal estaba lleno. El juez fue claro. Logan fue condenado a 6 años de prisión por fraude organizado, además de restitución completa del dinero. Cuando se lo llevaron, vi a mis padres salir sin mirarme. Lloré camino a casa, pero sentí alivio. Tiempo después, visité a Logan en prisión. No para reconciliarnos, sino para cerrar ese capítulo. Tras escuchar sus justificaciones, le dije con calma que el silencio solo había permitido que todo llegara tan lejos. Me fui sabiendo que era la última vez que lo enfrentaba como hermano. Al salir, la nieve caía con fuerza, pero mi corazón estaba más ligero. En casa me esperaban Rachel y Lily. Esa era mi verdadera familia. Con el paso de las semanas, retomé la rutina. El trabajo volvió a ser un ancla, y en casa me aguardaban sonrisas, historias infantiles y paseos tranquilos. Poco a poco, la estabilidad regresó. Poco a poco, la vida fue recuperando su ritmo. Las mañanas despertando con la risa de Lily. Las noches compartiendo cenas en familia y quedándonos dormidos abrazados, Rachel y yo. Aún así, la ansiedad no desaparecía del todo. ¿De verdad había terminado todo? Me repetía que debía ser fuerte, avanzar paso a paso, recuperar la paz y no permitir que el pasado me arrastrara otra vez.
Tiempo después, cuando todo se estabilizó, Rachel y yo decidimos comprar otra casa. No algo grande ni ostentoso, sino un lugar suficiente para convertirse en un verdadero refugio para Lily y para nosotros. Habían pasado unos 6 meses desde que nos mudamos al alquiler, y aunque ya nos habíamos adaptado, sentíamos que necesitábamos un hogar permanente. Buscamos con cuidado. Encontramos una casa de madera de una sola planta, en las afueras del pueblo, con 3 habitaciones, un pequeño patio trasero donde Lily pudiera jugar y una cerca firme. Nos mudamos poco a poco. Pintamos las paredes de un tono crema cálido, colgamos fotos familiares, instalamos cámaras de seguridad adicionales. Lily estaba emocionada por tener su propia habitación. Rachel decoró la cocina a su manera, y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente seguro. Ya no había miedo a llamadas inesperadas ni a golpes agresivos en la puerta. La casa era sencilla, pero simbolizaba un renacer. Nos ayudó a recuperar un ritmo estable. Nuestra nueva vida se desarrolló de forma tranquila y serena. No más llamadas amenazantes, no más miedo a intrusiones, solo días normales, pero plenos. Cada mañana despertaba con el canto de los pájaros fuera de la ventana, preparaba café para Rachel y llevaba a Lily a la escuela. El trabajo seguía siendo estable, pero ahora también me daba tiempo para retomar viejos hobbies, leer libros de finanzas, salir a correr por las mañanas, tocar la guitarra para Lily. Ya no había mensajes reprochándome nada por parte de mis padres. Tampoco publicaciones ostentosas de Logan en redes sociales. Él estaba en prisión y mi mundo ya no giraba a su alrededor. Celebrábamos cumpleaños sencillos para Lily, invitando a algunos vecinos, riendo alrededor de un pastel. Por las noches, Rachel y yo nos sentábamos en el porche a mirar las estrellas y hablar del futuro. Tal vez otro hijo, tal vez un viaje en familia. La ansiedad del pasado se desvanecía, reemplazada por una alegría simple. Momentos ordinarios, pero completos, que me hicieron comprender que la verdadera felicidad está en la paz. Pero un día, mis padres aparecieron. Se veían mucho más envejecidos y cansados que la última vez que los había visto. Traían una disculpa tardía y el deseo de arreglar las cosas. Era una tarde de primavera. Yo estaba arreglando el coche en el garaje mientras Lily jugaba en el patio. Sonó un golpe suave en la puerta, nada desesperado como antes. Rachel abrió y dijo: «Declan, tus padres están aquí». Me quedé inmóvil, me limpié las manos con un trapo y salí al porche. Allí estaban. Mi padre encorvado, sosteniendo su sombrero. Mi madre apoyada en él. Rostros arrugados, cabello completamente blanco. Se veían claramente envejecidos. Mi padre estaba demacrado, mi madre temblaba. «Declan, ¿podemos hablar?», dijo mi padre, con una voz que ya no tenía nada de autoritaria. Asentí y los invité a pasar a la sala, aunque el corazón me latía con fuerza. ¿Por qué estaban allí? ¿Dinero? ¿Reproches? Rachel llevó a Lily al interior de la casa y nos dejó a solas. Escuché sin interrumpir. Los dejé hablar, sabiendo que si los cortaba, jamás dirían lo que llevaban guardado desde hacía tanto tiempo. Mi padre bajó la cabeza, la voz quebrada. «Lo siento, Declan. Me equivoqué al presionarte, al llamarte egoísta solo porque no quisiste sacrificarte por tu hermano. Dejé que el favoritismo me cegara, y recién ahora lo entiendo». Mi madre rompió en llanto. «Perdóname, hijo. No te creí. Te culpé de todo. Te di la espalda cuando más me necesitabas. Creí que proteger a Logan era lo correcto, pero abandoné a mi propio hijo». Mi padre continuó, con la voz ahogada. «Perdimos la casa, el dinero, incluso a Logan, que ahora está en prisión. Pero el dolor más grande es darnos cuenta de que nosotros mismos te expulsamos de la familia». Mi madre asentía sin parar, las lágrimas no se detenían. «No nos atrevemos a esperar que todo vuelva a ser como antes. Solo queremos que sepas que de verdad nos arrepentimos. Elegí perdonar. No para volver a lo que éramos antes, sino para liberarme del peso del resentimiento que había cargado durante años. Los perdono», dije con calma. «No porque haya olvidado lo que pasó, sino porque no quiero seguir viviendo con rencor. Me ha pesado demasiado tiempo». Vi un atisbo de esperanza en sus ojos, pero continué.
Eso no significa que todo volverá a ser igual. Tengo mi propia familia ahora, y mi mayor responsabilidad es proteger a Rachel y a Lily. Ese perdón se sintió como quitarme una piedra del pecho. Me sentí más liviano, más sereno, pero también lo suficientemente lúcido como para saber que aliviarse no significa borrar los límites. Quiero ser claro, añadí. A partir de ahora, nada de dinero, nada de préstamos. No interferirán en mi vida, ni en la de Rachel o Lily. Yo tampoco volveré a sacrificarme de forma unilateral. Ya he hecho suficiente. Asintieron en silencio. Mi padre habló con voz baja. Lo entendemos. Solo esperamos que, de vez en cuando, nos permitas verte a ti y a nuestra nieta. Aceptaron mis condiciones en silencio, como si supieran que la relación jamás volvería a ser la misma. Al irse, sus sonrisas tristes quedaron marcadas en rostros cansados. Cerré la puerta y me quedé quieto un largo rato. Sentía una mezcla de serenidad y claridad. Había perdonado, pero no olvidado, y no permitiría que el pasado se repitiera. Una tarde, viendo a Rachel y a Lily jugar en la casa nueva, con risas ligeras y tranquilas, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Rachel persiguiendo a Lily por el jardín. La niña riendo. El sol dorado de la tarde filtrándose entre los árboles. Yo observaba desde la ventana, taza de café en la mano, mientras los recuerdos me invadían, la vieja discusión, el rechazo, la casa vandalizada, el engaño de Logan, el juicio. La ansiedad del pasado convertida ahora en lecciones. Comprendí que los lazos de sangre no siempre significan amor y que una familia no puede existir sin respeto ni límites. Entendí que perdonar no es abrir la puerta para que te vuelvan a herir, sino liberarte del control del pasado. Dejé de vivir para demostrar quién tenía razón. Elegí avanzar con claridad, manteniendo los límites necesarios y dejando las viejas heridas donde pertenecen. Mi historia termina con una lección clara. A veces, proteger a la familia no significa sacrificarse hasta el agotamiento, sino atreverse a decir no cuando es necesario y alejarse de relaciones que no lo merecen. Solo soltando en el momento adecuado se puede conservar una paz duradera, para quienes amas y para ti mismo.